11 de la mañana con 25 minutos, seguimos en vivo para todos ustedes y le damos la bienvenida al diputado Sebastián Baldomir, diputado del Frente Amplio, primer presidente de la Cámara de Representantes de esta nueva legislatura. Diputado, buen día, bienvenido. Buenos días, Marcelo, un gusto acompañar la mañana del 11, como siempre, a las órdenes para cuando sea necesario y gracias por la invitación. Muchas gracias, diputado, muy amable de su parte. Bueno, se está hablando mucho de los primeros 100 días del gobierno de Yamandu Orsi, pero se habla poco de los primeros 115 días del Parlamento. ¿Qué evaluación puede hacer usted? Bueno, como legislatura que inició el 15 de febrero, un Parlamento con una renovación muy importante, ¿no? Más del 60% de la Cámara de Diputados con parlamentarios de primera experiencia legislativa. Eso llevó todo un acomodo dentro de las bancadas e incluso también dentro del Frente Amplio, que tiene la responsabilidad de ser la bancada de gobierno, ¿verdad? En ese sentido, ha sido un primer trimestre, un primer inicio de trabajo bastante auspicioso. Ya se pusieron en marcha todas las comisiones especiales, las comisiones permanentes ya han tenido a debate temas importantes, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, discutiendo el proyecto sobre el CASMU, el proyecto sobre los gobiernos departamentales. Ahora el proyecto sobre la caja profesional también tuvo una intensidad importante. Estamos discutiendo ahora en la Comisión de Salud el proyecto sobre eutanasia. Creo que fue un inicio de alguna manera positivo, en buen clima de trabajo. La interpartidaria, que es el ámbito donde el presidente coordina con los otros coordinadores del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, ha venido funcionando de una manera muy adecuada también. Y bueno, en ese sentido, esperando ya empezar la parte más intensa del trabajo, que tiene que ver con la rendición de cuentas y con el presupuesto nacional, que seguramente lo tendremos entre julio y agosto aquí en la Cámara de Diputados. Sin duda que eso lleva mucho tiempo, mucha discusión, mucha negociación, porque es la ley más importante en la que se asignan recursos para todo el Estado, para los próximos 5 años, y ahí es donde hay que tratar de atender todos esos reclamos que permanentemente a diario vemos de distintos sectores de la sociedad que hay que atender, ¿verdad? Por la necesidad, por la carencia que hay, por el crecimiento en algunos lugares, eso sin lugar a dudas. Pero usted mencionaba algunos proyectos bien importantes, por cierto, pero en materia de seguridad pública, que sigue siendo la primera preocupación de los uruguayos, ¿en qué se está avanzando a nivel legislativo que como poder del Estado tienen un rol fundamental en lo que se avance para solucionar este grave problema? Bueno, Marcelo, ahí como 3 niveles. La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia ya empezó a funcionar, la preside el diputado del Partido Nacional, Pablo Audala. Ya tiene una citación para conocer un poco el plan de trabajo del Ministerio del Interior con el ministro Negro, que esto está a confirmarse seguramente para las primeras semanas de julio. Esa comisión, yo en la legislatura pasada la integré, tuvo la responsabilidad de hacer el seguimiento preciso de todos los planes del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Por otro lado, ya llegó al Parlamento el proyecto sobre lavado de activos, ¿no?, que remitió el Poder Ejecutivo. Recordemos que cuando discutimos los artículos de la LUC, uno de los artículos más cuestionados era aquel que elevaba a más de $100.000 la posibilidad de hacer transacciones con dinero en efectivo. Nosotros veíamos que eso era un riesgo porque se posibilitaba la opción de que dinero proveniente del crimen organizado, del narcotráfico, ingresara a los circuitos legales y que, bueno, que todos los especialistas en materia de lavado de activos cuestionaban eso. Ya tenemos un proyecto de ley que envió el Ejecutivo para discutir y rever esa normativa, que va a ir primero a la Comisión Bicameral de Lavado de Activos, es decir, una comisión compuesta por senadores y diputados, y luego seguramente se discuta también en alguna de las cámaras específicas. Creo yo que va a empezar por la Cámara de Diputados. Y ahí, en ese sentido, tenemos citado al prosecretario de Presidencia, que viene a fines de junio. Creo que el 24 de junio está citado por esta comisión, porque fue uno de los redactores principales de este proyecto. Así que ahí también tenemos un tema bien relevante en materia de seguridad, porque claramente no hay solamente una cuestión del incremento del patrullaje policial, del incremento también de las cámaras, que también se está discutiendo mucho, sino también, bueno, lo que está por detrás, que es la operativa económica del crimen organizado, que también preocupa mucho a la sociedad y al sistema político. Y por último,
En materia de seguridad estamos también pendientes de, este año se renueva el mandato del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Petit. Él ya ha señalado en varios de sus informes y en sus últimas intervenciones públicas que el sistema carcelario evidentemente está en una crisis profunda y no podemos tener 16.000 personas privadas de libertad y pretender que la seguridad en la sociedad sea adecuada, sino que ahí tenemos que atender un problema claro. Y bueno, se viene una reforma profunda del sistema penitenciario que esperemos que venga no solo lo antes posible, sino que cuente con el mayor respaldo político, porque evidentemente todos coincidimos que a nivel carcelario la situación es bastante crítica. Creo que en esos 3 niveles se está trabajando en estos primeros meses y vamos a tener agenda de trabajo sobre todo para que en el presupuesto los recursos necesarios para estas tres ámbitos de política, particularmente seguridad pública y sistema penitenciario, aparezcan los recursos para realizar las prioridades y los objetivos que se han colocado las autoridades del Ejecutivo en este tema. Es llover sobre mojado decir que es clave la discusión del presupuesto para la asignación de recursos para estos 3 ejes que usted plantea en materia de seguridad pública. Los informes del comisionado parlamentario son lapidarios hace rato, ¿no? El sistema carcelario uruguayo está en un déficit absoluto y además de esos 16.000 presos, aproximadamente unos 11.000, 12.000 van a reincidir porque tenemos un porcentaje de reincidencia altísimo, entonces es como algo que vuelve a la sociedad en iguales o peores condiciones para otra vez volver a perder la libertad, para después volver a recuperar, y es un círculo pernicioso que hay que cortar de alguna manera, ¿no? Como tú decís, es Marcelo, fundamental. es una situación terrible porque aparte el sistema de rehabilitación no está cumpliendo justamente la tarea de rehabilitar y de volver a la sociedad y a la libertad a ciudadanos con mejores condiciones de las que ingresaron al mundo delictivo. Entonces, ahí hay claramente un tema para abordar, en el cual ahora con la cantidad de presos que hay, personas privadas de libertad, es imposible pensar problemas que estamos discutiendo ahora ya desde hace varios años. La situación de las personas que viven en la calle, muchos son personas que vienen con un pasado en el sistema penitenciario, problemas de adicciones, problemas de analfabetismo, problemas de salud mental, que no están siendo debidamente atendidos. Obviamente que todo eso requiere recursos y presupuesto, pero bueno, creo que en el espíritu del presidente de la República está el de que se genere nuevamente un debate que atienda las causas de esta problemática y que de alguna manera tenga resultados concretos año a año, ¿no? A nivel carcelario ya se inició un programa de alfabetización para que la gente, bueno, de alguna manera pueda luego ingresar a estudiar algún curso, pero para eso tiene que aprender a leer, tiene que tener las herramientas necesarias para justamente tratar de rehabilitarse y no estar en esa rueda sin fin que tú mencionabas. Es un debate que tenemos aquí presente y me parece el principal desafío, junto con el de la pobreza infantil y de la salud mental, los principales 3 desafíos que tiene para la convivencia en la sociedad, estos 3 ejes, ¿verdad? Coincido con usted, diputado, como ciudadano lo digo. Ahora, estamos hablando de una ley de presupuesto donde todo esto podría ser atendido, pero que ya está antecedida de las declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Odone, quien dijo que tenemos una situación de déficit fiscal la peor en 35 años, lo cual de alguna manera condiciona ese presupuesto. La ciudadanía, ¿cómo debe tomar esta información? Bueno, ahora el ministro y el equipo económico está justamente en la comisión, enfrente, aquí a donde estamos ahora, en la comisión de presupuesto integrada con Hacienda, porque vinieron a presentar la rendición de cuentas. Ya me estaban llegando los mensajes de que había pila de preguntas de los diputados de todos los partidos para el ministro Odone y para las autoridades del Ministerio de Economía. Nosotros entendemos que el debate presupuestal que se viene para julio y agosto tiene que atender no solo la situación con la cual se encontró el gobierno de los números macroeconómicos, sino que tiene que tener una estrategia de conseguir los recursos necesarios para aplicar estos instrumentos y llegar adelante las medidas que se entienden prioritarias y que fue lo que el gobierno le propuso a la ciudadanía en la campaña electoral del año pasado.
Entonces nosotros entendemos que es un marco fiscal complicado, con una situación regional bastante distinta a la que tuvo el Frente Amplio cuando le tocó ser gobierno hasta el 2019, pero que no hay excusas y que, bueno, van a tener que aparecer los recursos y las maneras para conseguir el presupuesto necesario para atender estas necesidades. Nosotros sabemos, sí, que hay una situación fiscal comprometida. Este número el mayor déficit fiscal en los últimos 35 años lo aportó justamente el ministro de Economía cuando vino a la Comisión Bicameral de Hacienda. Me acuerdo que fue allá por abril que se manejó esta cifra y nadie en campaña electoral había reparado en este tema, ¿verdad? Nadie había dicho que teníamos un déficit cerca, más allá de casi de los 5,5 puntos. Y esto ni propios ni extraños, quiero decir. Ni el equipo económico saliente, ni el equipo económico que propuso el Frente Amplio para la campaña electoral estaban con este nivel de déficit fiscal importante. Nosotros entendemos que eso condiciona, que restringe los márgenes de maniobra para el gobierno, pero en ningún momento puede ser una excusa para no cumplir lo que se comprometió el Frente Amplio en la campaña electoral. Los recursos van a tener que aparecer. Ahora en la rendición de cuentas... Bueno, van a tener que aparecer sobre todo en 3 niveles. Vamos a tener que reorientar gastos, ¿no? Hay algunas cosas que están siendo, por ejemplo, exoneradas de impuestos, lo que se llama el gasto tributario, que son casi 6 puntos del PIB, van a tener que ser vueltos a analizar, porque seguramente hay áreas como ACE, como transporte y obras públicas, como seguridad, como educación, que necesitan recursos que de alguna manera pueden ser reorientados de estas exoneraciones. Tiene que haber un crecimiento económico mayor y en ese sentido el equipo económico creo que está jugado a que la economía en estos 5 años crezca a un promedio mayor al 1%, que es el promedio que ha venido creciendo en los últimos 10 años. Y para eso hay que de alguna manera reactivar el mercado interno y para eso también tenemos una discusión que se viene en la próxima ronda del Consejo de Salarios, bien importante, ¿no? Porque si no se reactiva el mercado interno, no venden los comercios, no vende el comercio de cercanía, las inversiones a nivel interno tampoco llegan. Y bueno, precisamos un nivel de inversión mucho mayor, que es lo que ha señalado también el propio ministro de Economía, en el entorno de los 12.000 millones de dólares por año de inversión privada, tanto extranjera como nacional. Eso es todo un desafío, porque la gente no va a venir a invertir si no tiene la expectativa de que esa inversión productiva puede generar un tipo de ganancia. En el sistema que vivimos, cada inversor mide eso antes que nada. Yo creo que tiene que haber una reorientación del gasto tributario, como mencionaba antes, tiene que haber una apuesta al mercado interno, donde se reactive sobre todo esa cantidad de gente que vive con salarios y jubilaciones mínimas en el entorno de los 15, los 30.000 pesos, con una canasta que sabemos que está muy, muy por encima de eso para mantener un alquiler, para mantener una vivienda. Solamente ese salario no alcanza, no cubre las necesidades de un hogar. Y bueno, por último, creo que también tiene que haber una expectativa de estimular mediante el papel que juegan las empresas públicas en la economía nacional una inversión pública potente en materia de lo que tiene que ver con agua, ¿no? Se genera agua y saneamiento, se genera una nueva etapa a la que ya venía del gobierno anterior de aplicar saneamiento a las localidades del interior, que eso dinamiza la obra pública y genera de alguna manera una cobertura mayor de los servicios de saneamiento para todo el país, que eso es un área en la cual OCE y las intendencias y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas pueden de alguna manera dinamizar el trabajo en la construcción nacional. Y bueno, también tiene que haber algunas otras medidas, particularmente en agua. Evidentemente Casupá es una prioridad que va a ser abordada por este gobierno, como ya se mencionó. Eso no significa que otras obras en materia de riego y de acceso al agua potable también puedan ser realizadas. Está claro. Se está renegociando ahora el proyecto Neptuno en Arasatí para ver, bueno, cómo se cubre ese contrato que el gobierno anterior firmó a pocas horas antes de dejar la presidencia y que de alguna manera condiciona al gobierno actual, porque lo que menos queremos es tener más juicios, ¿no? Tuvimos que afrontar el juicio del Grupo Vía Central por el canon del ferrocarril, que nos cuesta 144 millones de dólares,
para evitar un juicio internacional. Esos recursos bien podrían estar destinados a la educación, a la vivienda o a la salud, y tenemos que cubrir eso que es claramente un mal manejo de esa concesión por parte del gobierno pasado y que condiciona el gobierno actual. Ahora, esta revisión, eventual reasignación de recursos, esta discusión, como usted señalaba, que hay que conseguir más dinero, no implica en ningún aspecto recortes, ¿no? Una palabra que fue muy utilizada por la oposición en el gobierno anterior, de que había habido recortes en una cantidad de aspectos. ¿Esto que usted plantea, no va a haber recortes en ningún área o hay que pensar que de repente sí? Mire, Marcelo, a ver, las necesidades son infinitas y los recursos justamente no alcanzan para todo. Yo creo que el gobierno tiene prioridades y las prioridades creo que fueron avaladas por la sensación que la sociedad generó con el resultado electoral. Hay una prioridad clara que es atender la pobreza infantil. Nosotros teníamos el dato propuesto por el propio Instituto Nacional de Estadística de que la pobreza infantil en menores de 0 a 6 años era en el entorno del 20% y la actualización de la metodología arroja que en realidad la pobreza infantil es de un 33%, o sea que tenemos un problema mucho mayor del que pensamos que teníamos y eso es prioridad y los recursos van a tener que aparecer. Tenemos también un enorme problema en materia de salud mental. Y el papel que juega ACE y el papel que juegan los prestadores de salud tiene que ser fortalecido con recursos para atender patologías y el desinterés que de alguna manera tienen miles de compatriotas que tienen problemas de salud mental y que no tienen capacidad para acceder a un psiquiatra o a medicación adecuada. También hay un problema prioritario ahí. Yo no hablaría de ajustes ni de recortes, sino que hablaría de que las prioridades están claras, son esas que yo señalé, más algunas otras, y además van a tener que aparecer los recursos necesarios, ya sea con reorientación de gasto como por revisión de lo que es la estructura tributaria actual. El compromiso de no alterar la carga tributaria va a estar, eso es algo que en el gobierno no está en la agenda hoy de aumentar impuestos de ningún tipo, lo que no significa, bueno, poner los recursos necesarios en las áreas que son prioritarias. Y bueno, pobreza infantil, acceso al agua, lo que tiene que ver con ampliar la cobertura educativa para los niños de 3 años y hacer universal eso, también de la mano de un sistema de cuidados que atienda la posibilidad de que las madres puedan ingresar al mercado de trabajo. Bueno, eso todo requiere mucho recurso público, mucho presupuesto del Estado. Y la discusión que vamos a tener entre la rendición de cuentas que arrancó esta semana y el presupuesto que vamos a tener entre julio y agosto va a ir delineando de dónde va a salir la plata para atender todas esas necesidades. Yo creo que el gobierno tiene que extremar la creatividad de alguna manera para decir, bueno, los recursos vienen por este lado. Y termino con esto, Marcelo, vamos a discutir justamente una ampliación del tope de deuda porque seguramente el Estado uruguayo tenga que salir a los mercados internacionales a colocar bonos y deuda porque requiere, para atender ampliación del gasto público, requiere un componente mayor de endeudamiento externo y que si no ampliamos el tope que hoy está en 3.000 millones de dólares, seguramente vamos a estar pasando ese límite este año y estaríamos infringiendo la ley. Por eso uno de los artículos de esta rendición de cuentas que se está discutiendo aquí en la Cámara de Diputados justamente es ampliar el tope de deuda a 3.300, 3.400 millones de dólares porque se prepara una salida en los próximos meses para conseguir recursos frescos y cubrir estas prioridades que yo te señalaba anteriormente. Nos quedan un par de minutos y bueno, qué difícil, ¿no? Porque todas estas temáticas que se están planteando de seguridad pública, salud mental, pobreza infantil, que la verdad que es escalofriante, ¿no? Esa cifra del 33% nos interpela absolutamente a todos porque son pobreza infantil, niños y niñas pobres en hogares pobres. Es decir, que es mucho más estructural la cosa, ¿no? Y la verdad que si a cualquier ciudadano le dicen, bueno, a ver, ordename estos temas, cuál primero, cuál segundo, cuál tercero, es muy difícil, porque todos tienen una arista que tienen urgencia y emergencia en ser ubicados en el primer lugar, pero no pueden estar todos en el primer lugar. O sea que es una tarea muy difícil y acá enrabo con la última pregunta. Algo de lo que se habló mucho durante la campaña electoral y que se habló mucho entre la elección de octubre y el 1 de marzo es la construcción de mayorías y acuerdos entre los partidos políticos
sin discusiones, o con discusiones, pero en el buen sentido, ¿no? Pero sin agravios, sin descalificaciones. Es fundamental que haya un clima de armonía para discutir estos temas y asignarles recursos para solucionarlos, pero en un clima de concordia, de paz, que no estamos viendo del todo. ¿Usted cree, como presidente de diputados, que puede tejer, en una Cámara donde nadie tiene mayoría, puede tejer esos climas de diálogo? Bueno, la convivencia aquí entre los diferentes partidos hay que preservarla y de alguna manera cultivarla día a día, ¿no? Hasta ahora nosotros hemos tenido un buen nivel de discusión sin ningún tipo de dificultad ni de agravio. Más allá de las discusiones que se dan en las comisiones y en el plenario, tenemos un partido nuevo también como Identidad Soberana que creo yo que ha traído su agenda de temas o sus preocupaciones y ha sido hasta ahora una discusión civilizada y provechosa como todo lo que se espera del Parlamento de la República y del poder legislativo. Ahora, evidentemente, vamos a tener una prueba de fuego para, en eso que tú mencionabas, Marcelo, de tejer acuerdos. Veremos si nos podemos poner de acuerdo en el proyecto de la Caja de Profesionales, porque la propia Caja ya ha informado que hasta luego de julio ya no cuenta con recursos suficientes para pagar las jubilaciones y las pensiones de la gente que aportó durante muchos años y que ahora recibe una prestación jubilatoria o pensionaria. Y en ese sentido, bueno, ya tuvimos una primera discusión en diputados, salió un proyecto votado en general que está siendo de alguna manera mejorado en el Senado. Esperamos que cuando vuelva, seguramente la semana que viene o la otra, a diputados, podamos establecer por lo menos un diálogo en el sentido de, es cierto, se podría haber aprobado esto en el 2023, la coalición en ese momento no consiguió los votos de Cabildo Abierto. Nosotros cuestionamos que se había enviado ese proyecto de manera bastante tardía, ¿no? Porque entró aquí el 23 de septiembre del 2023 y faltaba poco más de un mes para estar en el año anterior a la campaña, a las elecciones, y ahí ya no se podía generar una erogación de rentas generales. Entonces ese mes no dio el tiempo para generar las mayorías necesarias para que este proyecto se aprobara en ese año. Ahora estamos en una situación distinta, la urgencia es la misma porque en julio ya la Caja no paga más las obligaciones que tiene, pero creo que la discusión que hemos tenido tanto en diputados como la que está ahora en el Senado habilita a decir, bueno, todos estamos cediendo un poco para tener un acuerdo mayor. Ojalá que nos pongamos de acuerdo en algunos temas como este. Me parece que es necesario tener un nivel de discusión muy responsable, que busque de alguna manera no el efecto de corto plazo, sino una solución de aquí a 10 o 15 o 20 años para que la Caja de alguna manera siga siendo una institución que los aportes que recibe los brinda a pagar jubilaciones y pensiones tal como estaba diseñada. Este es un caso, después tenemos otros varios. Yo señalo un poco el principio, ¿no? Que la discusión en materia del sistema penitenciario va a requerir acuerdos suprapartidarios. Esperemos que la discusión sea en el nivel adecuado para ponernos de acuerdo, o por lo menos ubicar que este es uno de los principales problemas que tiene la población hoy, el tema de la seguridad, y que si no atendemos la situación carcelaria, bueno, la seguridad va a ser muy difícil resolverla en estos próximos años sin atender ese tema en el Sistema Nacional de Penitenciario de una manera efectiva. Aparte están todos los actores ya conscientes de los informes del comisionado, como tú bien decías, así que ahí no hay ninguna excusa como para ponerse de acuerdo y dar la discusión y ejecutar luego los acuerdos que se lleguen. Ojalá, Hay varios diputado. más. Sí, Hay sí. varios más, seguramente vamos a tener estos debates en los próximos meses en el Parlamento Nacional. Ojalá que así sea, diputado Sebastián Valdomir, porque nos va la vida a los uruguayos y el sistema político, el poder legislativo tiene una vez más, una excelente oportunidad de demostrar el compromiso y la seriedad con la que trabajan en pos de la ciudadanía que los eligió justamente. Ustedes son los elegidos para avanzar y solucionar los problemas de la gente. Es de esperar por parte de la ciudadanía de que lo hagan en un clima de tolerancia, de convivencia, de inteligencia, de poner por delante siempre los intereses de la gente y no los personales o los ideológicos o los políticos partidarios. Lo primero es la gente. Ojalá que lo entienda todo el sistema porque ahí nos vamos a beneficiar como país.
Le agradezco mucho por habernos atendido una vez más, diputado, muy gentil de su parte. Gracias a ustedes, Marcelo, un gusto acompañar la mañana del 11, a las órdenes como siempre. Siempre que hemos estado ahí por Maldonado ha sido fantástico la recepción y bueno, quedamos a las órdenes para futuras entrevistas. Muchísimas gracias, un placer recibirlo como siempre. Hasta pronto. Bueno, el diputado Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Diputados, primer presidente de la actual legislatura, hablando con La Mañana del 11. Hacemos la pausa, 11:51, ya volvemos.